Bueno, buenos días. Antes de nada, bueno, agradecer la invitación a Sergio y Juan Francisco, porque bueno, creo que es una oportunidad única para, digamos, para hacer llegar una tecnología que conocí hace relativamente poco tiempo, hace 4 años aproximadamente, y que quizás por formación, digamos, en el mundo de la ingeniería, quería descubrir el por qué funcionaba esto, porque de hecho mis primeras andaduras fueron sin conocer exactamente qué es lo que hacía, y precisamente en el afán de conocer eso fue lo que me llegó a investigar más el tema. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad única en este marco para que la gente sepa que esto no se trata de algo que es, como mucha gente me han hablado, que es algo esotérico, algo que es simplemente ponerte en contacto con unos cascos, ponerte en contacto con cualquier cosa de esta, sea capaz de hacerte una evaluación íntegra del cuerpo y darte un diagnóstico, entre comillas, un diagnóstico energético que se aproxima en muchísimos casos, lo digo por experiencia propia, a la realidad. Muchísimo, muchísimo. Tiene una fiabilidad en cuanto a diagnóstico, análisis. Igual hay gente que nosotros no podemos hablar de diagnóstico, pero bueno, en cuanto a análisis, una fiabilidad en torno al 90-95% certificado por el tecnólogo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es presentaros el concepto de resonancia, que no deja de ser nada más que un concepto físico, y una evolución histórica de todos los pasos, todos los descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia, para que veáis que esto no es una cosa reciente, o sea que estamos hablando de principios de siglo y están involucrados muchísimos premios Nobel de investigación. Entonces, bueno, para comenzar, yo voy a poner, siempre suelo poner esto para, digamos, para abrir un poco la mente, 3 experimentos que se hicieron hace tiempo, en los años 90, para ver por dónde andamos. El primer experimento es del año 1990, lo hicieron 2 biólogos rusos y su objetivo era ver cómo la interactuación que tenía la luz, las partículas de luz, los fotones de los que ahora hablaremos, con el ADN humano. Entonces el experimento que hicieron fue simplemente hacer en un tubo, hicieron vacío, ¿vale? Y mediante tecnología pudieron ver la localización de los fotones que había ahí dentro. Evidentemente, pues había una serie de fotones dentro del tubo de vacío y su situación era aleatoria, no había nada que los posicionase de ninguna forma. A continuación, introdujeron en ese tubo de vacío un trozo, una muestra de ADN humano. Milagrosamente, las partículas de fotones se reubicaron en el espacio y se colocaron de forma que tenían la misma forma que la muestra de ADN humano, lo cual, pues bueno, pues les hacía pensar la influencia que tenía el ADN en las partículas de luz, ¿vale? A continuación, el siguiente paso que hicieron fue que extrajeron esa muestra de ADN del tubo de vacío y volvieron a hacer un muestreo de fotones. Y para su sorpresa, los fotones quedaron en la misma forma, en la misma situación que tenían anteriormente. Es decir, lo previsible en teoría era que una vez que sacaran el ADN del tubo de vacío, se colocaran aleatoriamente como partículas de luz que son, pero sin embargo, para su sorpresa, quedaron con la misma forma que el ADN. Da que pensar, ¿no? Otro experimento que se hizo por el ejército de los Estados Unidos y el doctor Baker, ¿vale? En 1993 exactamente. Y entonces el experimento fue algo distinto, pero las bases eran parecidas. Extrajeron una muestra de ADN humano, la colocaron en un tubo de vacío y se llevaron esa muestra de ADN en el tubo de vacío, se la llevaron a una habitación distinta donde estaba el
donante de esa muestra de ADN. A ese donante, pues, lo expusieron a una serie de emociones, tanto de tristeza, alegría, además, diferentes influencias emocionales, y comprobaron en la habitación de al lado la respuesta inmediata que tenía su muestra de ADN en cuanto a campos electromagnéticos, de los que hablaremos a continuación, una fuerte influencia eléctrica. Es decir, te someten a un impacto emocional, y en la habitación de al lado tienen una muestra tuya de ADN, y milagrosamente, pues ese ADN muestra un campo electromagnético o una variación. Ese mismo ensayo lo estuvieron repitiendo un montón de veces y aseguran que incluso lo retiraron hasta 560, dice la bibliografía, que hasta 560 kilómetros separaron esa muestra de ADN del donante, y con idénticos resultados. Pero es que además sin cadencia de tiempo, es decir, lo hacían en un instante cero, y el cambio en el campo electromagnético del ADN, que se encontraba a 560 kilómetros, era instantáneo. ¿Vale? Un colaborador del doctor Baker decía que en realidad no existe el lugar donde empieza y comienza nuestro cuerpo. Y el último ensayo es similar también, del Instituto de Coherencia Cardíaca, y entonces durante una serie de años estuvieron haciendo una serie de experimentos que eran similares al anterior y que corroboraron exactamente los mismos resultados. ¿Vale? Bueno, pues simplemente era para darnos que pensar. La bioresonancia está encuadrada dentro de lo que actualmente es un concepto que se escucha mucho. Se habla de medicina vibracional, informativa, cuántica, energética y demás. Entonces, dentro de todo eso que es la medicina, ¿cómo podemos definir la medicina vibracional? Se podría definir como aquella que diagnostica, analiza a nivel energético y en consecuencia, trata y armoniza, modificando la frecuencia vibratoria alterada del individuo para restablecer el equilibrio a todos los niveles. Esto, que suena un poco raro, es nada más y nada menos lo que se viene haciendo durante muchísimos años, pues medicinas ancestrales, como es la medicina tradicional china, la medicina ayurveda. Dentro del mismo marco, pues se puede establecer la homeopatía. Los que venimos de formación con Juan Francisco sabemos que digamos, cuando nos sometemos a un estrés o nos ponemos en contacto con una información, unos tubitos de provocación, cualquier cosa de esa, tenemos una actuación en consecuencia. Nos provoca un AR si estamos nos provoca un estrés, con lo cual estamos dentro del mismo mundo. Los que vienen del Reiki, evidentemente exactamente igual. Las terapias floral, todo el mundo sabe que igual que la homeopatía, terapia floral, cuando se hace un análisis cualitativo, de lo que tenemos dentro, los grandes detractores de la homeopatía y de las terapias florales y demás dicen que, bueno, que no existe sustancia, pero se olvidan la componente energética. ¿Vale? Bueno, medicina ayurveda, medicina tradicional china, hablamos de kinesiología, homeopatía, terapias florales, reiki y la bioresonancia. ¿Vale? ¿Cómo podríamos definir la bioresonancia? La bioresonancia es, tal y como pongo ahí en el texto, es una técnica de medicina integrativa basada en los principios de la mecánica cuántica, un concepto ahora que está muy en uso y que veremos que no es tan reciente, y de la biofísica, o sea, la parte de la física que tiene su relación con nuestra biología y que consiste en utilizar unas ondas electromagnéticas similares a las fisiológicas. Es decir, nosotros tenemos una serie de campos electromagnéticos, los cuales generan, emiten y además escuchan ondas, y mediante ese análisis, de esos campos, se puede comprobar el estado de salud y en consecuencia regular organismos en donde hay estados alterados. ¿Vale? Ahora profundizamos un poco más en el tema.
Definición de resonancia. Resonancia es un concepto físico de la física y es, para que lo entendamos todo y fácilmente, es el fenómeno que se produce cuando hacemos vibrar un diapasón. Los que saben de música lo conocerán bien. Cuando hacemos vibrar un diapasón que están fabricados en una determinada frecuencia, por ejemplo un La o cualquier cosa que está afinado a 440 Hz, si lo hacemos vibrar, si ese diapasón lo acercamos a otro diapasón que está construido de la misma forma sin llegar a tocarlo, ese segundo diapasón empieza a vibrar en la misma frecuencia. Eso es resonancia, es el concepto de resonancia. Es lo mismo que ocurre los que tocan, si tenemos una guitarra, tocamos la primera cuerda de la guitarra, hacemos vibrar el primer sonido. Si al fondo de la habitación tenemos una segunda guitarra, si nos acercamos, comprobaremos que esa misma cuerda de la primera guitarra que hemos tocado, la que está en el fondo, está vibrando. Existe una transmisión de esa frecuencia a través del medio, en este caso el aire, y por resonancia hacemos que vuelva a vibrar. Ese es un concepto totalmente físico. Pongo aquí esto porque, bueno, siempre me resulta complicado explicar a las personas que vienen a verme en qué consiste la bioresonancia, y siempre les digo lo mismo. Si en los años 60 a un grupo de personas hubiésemos intentado explicarle que al someterlos a un campo electromagnético grande durante un tiempo, al cabo de un tiempo conseguiríamos una serie de imágenes de su interior, sería complicado en los años 60. Si además le decimos que ese campo electromagnético lo que hace es desalinear los protones de nuestras partículas, alineándolas con el campo magnético, es lo mismo que pasa cuando tenemos un imán y ponemos ese experimento se ha hecho siempre en los colegios. Colocas un imán, colocas un folio encima y tiras unas virutas y se alinean exactamente con las líneas de fuerza. Vale, pues exactamente igual es lo mismo que ocurre con nuestros protones. Cuando ese campo electromagnético tan potente, que es súper potente, de 1,5 Tesla, que es una barbaridad, que es muchísimo más grande que el campo magnético de la Tierra, al que nos sometemos cada vez que nos hacemos una resonancia magnética, corta ese campo electromagnético, los protones en este caso vuelven a su estado de reposo, pero en esa vuelta a su reposo liberan una cantidad de energía, y esa cantidad de energía se puede medir simplemente por un ordenador, hace un análisis de lo que está viendo y te muestra una serie de imágenes de tu interior. Bueno, entonces, claro, hoy en día eso nadie nos sorprende porque estamos súper habituados, pero si eso lo hubiesen dicho hace una serie de años, pues probablemente a quien se lo explicara pues se iría de la sala, nos tacharía de locos. Pero simplemente lo que estamos hablando es una bioresonancia magnética. ¿Vale? Pues los principios de la bioresonancia son prácticamente similares a esto. ¿Vale? Como concepto así por encima, no me quiero ahondar mucho, conceptos de fotón, onda, espectro electromagnético, porque conozcamos un poco en qué consiste. Ese es nuestro amigo el fotón, que es la partícula fundamental de todo lo que estamos hablando. Se define lo define como un paquete de energía, tiene una cantidad de energía discreta. Es una partícula que no tiene masa ni tiene carga eléctrica, ¿vale? Se propaga siempre en el medio cuando existe un campo electromagnético y es el que realmente transporta esa energía a lo largo del campo electromagnético, ¿vale? Bueno, en la imagen de abajo pues vemos intuitivamente qué son los fotones. ¿Cómo se transporta esa energía? Pues lo que llaman una onda electromagnética. Tiene esa forma, son una forma sinusoidal, en forma de seno, que tienen dos componentes de forma perpendicular. Uno es campo eléctrico y otro es campo electromagnético. Una forma de transportar esa energía. Y una forma de representar todo el campo electromagnético. Esta es una representación clásica en el cual en la parte de arriba vemos lo que se llaman longitudes de onda y en la parte de abajo son frecuencias, son valores inversos.
digamos que estamos abarcando todo el campo electromagnético. Si hablamos de frecuencia, nos iríamos desde cero. La frecuencia se mide en hercios, es el número de oscilaciones que hace una onda por segundo. Si nos vamos a todo el campo electromagnético, podríamos abarcar desde 0 hercios, que no existe, hasta infinitos hercios. En todo ese campo hemos clasificado todos esos campos de forma, le hemos ido dando nombres exactamente. Estamos hablando de los campos electromagnéticos de más bajas frecuencias, por lo tanto más largas longitudes de onda, porque son valores inversos. Estamos en el campo de las radiofrecuencias, estamos hablando de el medio en el que se transmite la radio. Si nos vamos directamente hacia arriba, pasaríamos por microondas, llegaríamos al campo de la luz infrarroja, el espectro visible, hacia arriba campos ultravioleta, radiación ultravioleta, entraríamos en el campo de las radiaciones ionizantes con muchísima energía y nos iríamos hacia arriba. Es una representación simplemente de todo lo que existe. Entonces, bueno, yo lo que siempre les digo a las personas que vienen a verme es que no porque algo no lo podamos ver y no lo podamos oír, no significa que no exista. ¿Vale? Os voy a poner para que veáis la implicación de toda la historia de la medicina, de la física cuántica, su descubrimiento con relación a la biofísica. Y bueno, como gran conocedor de aquello, estamos hablando de los, fijaros en qué año, estamos hablando de un Nobel de Física, 1918, en Max Planck. ¿Vale? Él se considera el fundador de la mecánica cuántica y él literalmente dijo en 1918, la materia en sí no existe, toda materia se forma por y se compone de una fuerza que pone las partículas del átomo en movimiento, en vibración y la mantiene como un sistema solar minúsculo del átomo. La materia en sí no existe, solo existe el espíritu animador, invisible, inmortal, como causa primitiva de la materia. Estamos hablando de un premio Nobel. Todo el mundo conoce a Albert Einstein, su teoría de la relatividad, y otro premio Nobel que curiosamente no recibió el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Que lo que quiere, el efecto fotoeléctrico simplemente es cuando significa que él descubrió que cuando incide un fotón con determinada cantidad de energía sobre una materia, si tiene la energía suficiente, provocaría el desprendimiento de ciertos electrones liberando esa cantidad de energía. ¿Vale? Y él literalmente también dijo, podemos considerar la materia como aquella parte del espacio donde el campo es extremadamente denso. En esta nueva física no hay sitio para los dos, campo y materia, ya que el campo es la única realidad. A continuación vinieron muchísimos investigadores, he destacado varios, os nombro varias cositas simples. George Lakhovsky, al cual se le considera como el verdadero precursor de la bioresonancia. Y este hombre fue un físico ingeniero ruso y era amante de la radiodifusión. Entonces él descubrió que todas las células vivas poseen sistemas resonadores, los cuales vibraban y eran capaces de emitir y captar informaciones según los mismos principios de la radiodifusión, encontrándose el organismo vivo así y por medio de este lenguaje en contacto permanente con su entorno. Él descubrió que había una forma en la cual las células, todo organismo vivo, se relacionaba con sus células próximas y con todo su entorno. Era un lenguaje de comunicación, tanto de emisión como de recepción. Él lo asimilaba mucho a la radiodifusión en la cual era experto. Y decía que cuando un órgano se encuentra enfermo no emite las mismas frecuencias que un órgano sano y su lenguaje celular, del que hemos hablado antes, ya no es comprensible por las células de su entorno, tal y como un receptor de radio que no estuviese en sintonía con la frecuencia del emisor. En este caso las células pierden su coordinación y sobreviene la enfermedad. ¿Vale? Otro biólogo ruso, el cual este señor descubrió se le atribuye el descubrimiento del biocampo y la emisión de unos rayos, le llamaron rayos mitogenéticos, que eran a nivel celular, que se producía en la reproducción cuando era exactamente cuando en un estado concreto de la reproducción de la cebolla, es así, él descubrió unos que emitían una serie concreta de
de estos rayos, de estos campos electromagnéticos. Harold Burr, ¿vale?, es profesor de anatomía, es médico profesor de anatomía en la Universidad de Yale, y entonces a él se le atribuye, él es la primera persona perteneciente al mundo médico, el cual manifiesta que la estructura celular de un ser vivo no depende exclusivamente de la bioquímica molecular, ¿vale? Él corrobora la existencia de los campos morfogenéticos, que tenía mucho que ver con el descubrimiento anterior de George Lakhovsky, ¿vale? Y exactamente, él verifica la existencia de esos campos morfogenéticos y él corrobora que son precisamente esos campos morfogenéticos los que guían en consonancia con el ADN el crecimiento de todas las estructuras biológicas, ¿vale? Lo cual, bueno, y además decía que esas emisiones no solo venían del ADN ni de la propia célula, sino que venían, hablaba de que venían del cosmos, ¿vale? Este señor todavía vive, Albert Pop, tiene todos los premios del mundo que os podéis imaginar, y él demuestra experimentalmente que las células vivas, animales y vegetales emiten radiaciones electromagnéticas tenues pero coherentes. Él le llama que emiten luz, ¿vale?, con un extraordinario potencial de transmisión de información en el seno de los tejidos vivos. Es decir, hablan en un lenguaje el cual es muy fácilmente transmisible a través de los tejidos. En 1975 demostró que esas emisiones parte venían del ADN, de forma que las células o los órganos se comunican gracias a esos campos coherentes. Coherente significa que no vibran en una forma aleatoria, sino que está todo perfectamente predefinido, y cuyos campos, y esos campos son causa y consecuencia de los mecanismos vitales, sin los cuales la vida es imposible que exista. Y por último, un científico australiano, a él se le atribuye el descubrimiento de lo que se llama la ventana biológica, y descubrió que las membranas celulares vibran en función de sus necesidades fisiológicas. Es decir, depende de la necesidad que tenga la célula en determinado momento, vibra de una determinada forma o no. Él descubrió simplemente, sabéis que existe una cosa que se llama el potencial transmembrana, que es, a través de la bomba de sodio-potasio, la concentración de potasio y sodio, la diferencia crea una diferencia eléctrica, una diferencia de potencial que hace vibrar la célula. Pero es que además, en función de esas necesidades, se pone a vibrar de determinadas formas, e incluso descubrió que podemos mandarle información a la célula en unas determinadas frecuencias, y se posiciona de tal forma la membrana que hace un trasvase de iones a través de esa membrana según de sus propias necesidades. Incluso también fue uno de sus últimos descubrimientos, que ahora hablaremos a continuación, cuando tenemos la necesidad, en el momento en que, por ejemplo, una célula, hablemos por ejemplo de una hormona, un neurotransmisor, una enzima, cualquier cosa que tenga como finalidad llegar a una célula, él demostró que ese camino, esa guía que se produce al camino hacia la célula, está guiada electromagnéticamente, no es aleatorio. Fruto de todo esto, evidentemente vivimos en un cambio de paradigma grandísimo. Hemos pasado actualmente la teoría de muchísimos años, es lo que siempre se ha llamado la teoría llave-cerradura, es decir, lo que hablaba antes, una determinada sustancia, su objetivo es llegar a un receptor en una célula, y en el momento en que llega a ese receptor de la célula se desencadena una reacción interior en la célula en función de las necesidades. Y según esta teoría, la enfermedad no deja de ser más que o una anomalía genética o el resultado de una mala reacción bioquímica, ¿vale? Y evidentemente pues la solución siempre ha pasado por una modificación genética o introducir moléculas que corrijan esas reacciones anómalas
o inhibir mecanismos perturbadores, lo que tradicionalmente se ha hecho. Sin embargo, con todo lo que estamos viendo en estos días, estamos pasando de un nivel bioquímico, estamos pasando a un nivel totalmente biofísico, es decir, lo que le llaman la teoría de la señalización celular electromagnética, es decir, que todos esos sustancias que tienen como objetivos activar un receptor en una célula están guiadas electromagnéticamente. ¿Qué pasa en este momento? En este momento hay un cambio total de paradigma y entonces las reacciones bioquímicas anómalas ya no son, o sea, en este caso ya son el resultado final de una alteración de los transmisores de la información. Las células y órganos envían y reciben informaciones mediante campos electromagnéticos, mediante lo que se llama un lenguaje intercelular. Si estos campos electromagnéticos por cualquier causa se modifican, las células afectadas son incapaces de mantener su relación con las demás células y sobreviene la enfermedad. Estamos hablando de nivel informativo. Y bueno, quién sabe si un paso más sería lo que algunos llaman la teoría de resonancia vibracional, es decir, activar ciertas funciones celulares simplemente por esos campos electromagnéticos. Otro punto que es muy importante en el mundo de la bioresonancia es conocer el papel fundamental del agua. Tradicionalmente hemos conocido que el agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que se unen para formar la molécula de agua. Cuando entras un poco más en profundidad te das cuenta que realmente esa molécula no está en equilibrio eléctrico, sino que tiene un cierto desplazamiento en sus enlaces, tira hacia el lado, digamos negativamente hacia el lado del oxígeno, con lo cual cuando está en contacto con otra serie de moléculas se crean lo que se llaman puentes de hidrógeno, formándose una serie de agrupaciones de moléculas. No son moléculas individuales en el medio, sino que son una serie de agrupaciones. Entonces, en ese contexto tenemos que saber que se forma el medio ideal para funcionar exactamente igual que como funciona un DVD. Un DVD, la forma de transmitir la información o de almacenar en un DVD es a base de unos y ceros. Entonces, claro, en este medio, como sabemos que son puentes de hidrógeno, tienen una agrupación, es muy fácil que toda esa matriz se almacene de una determinada forma esa información. Entonces, bueno, a todo esto pues me remito a un montón de información, como ya Sergio habló de Masaru Emoto en su estudio de los mensajes del agua, a través de los que evidentemente la intención cambia la forma y la cristalización del agua. Y una cosa que me pareció muy interesante cuando la conocí era la doctora Estel de Río, ella es una doctora mexicana, que ella ha demostrado que exactamente estas agrupaciones que hablamos de moléculas de agua se hacen exactamente de 37 en 37 y se tratan de un estado que se llaman clatratos, y entonces es un estado que es lo que nosotros conocemos como cristal líquido, es lo que estamos constantemente viendo en teléfonos, monitores y demás, y es exactamente la misma construcción se forma en nuestro agua interior, y es el medio ideal, es un estado intermedio, no llega a ser ni sólido ni líquido, es un estado diferente, y en el cual la transmisión de información es prácticamente inmediata y además con memoria, es capaz de retener. Y por último, Paul Smith, que es un ingeniero alemán, amante de la bioresonancia, él se dedicó toda su vida a algo que lo que hacía era generar, ya se conocía en el tema de la resonancia, tú emitías un campo determinado y por resonancia determinadas células empezaban a resonar, como hemos comentado antes. Él se dedicó toda su vida, él construyó una serie de aparatos especiales y se dedicó toda su vida a hacer un mapeo general de todos los seres. Células, tejidos, moléculas. Y él tiene, digamos, él descubrió prácticamente todas las frecuencias que existen en nuestro organismo y a las cuales resuenan, ¿vale? Y él descubrió además una cosa que es súper interesante, que es una posibilidad muy grande que tiene la bioresonancia,
que ya se anticipó ayer cuando hablamos de cristalización y de termografía, que era la posibilidad de anticipar determinados estados patológicos. Y él descubrió, en el aparatito que construyó, uno de sus aparatitos, él enviaba simultáneamente con múltiplos de 10 frecuencias diferentes a todos los tejidos. Y él se dio cuenta que cuando un determinado se encontraba ante un estado patológico de, no sé, por decir un hepatocito, se encontraba en mal estado, él, esa frecuencia que en su día mapeó y descubrió que era la cual resonaba, él se dio cuenta que cuando me enviaba simultáneamente en múltiplos de 10 esa frecuencia patológica del hepatocito, él conseguía volver a enviarle, digamos que volvía a enseñar a cómo funcionar su lenguaje, ese hepatocito, y en cierto modo volvía a entender el lenguaje en el cual tenía que funcionar. Pero en el momento en que ese hepatocito volvía a funcionar, se encontraba en esos múltiplos de 10 justamente la frecuencia 10 veces por encima, que empezaba a haber una desarmonización. Entonces, ¿qué quería decir? Tú enseñabas una frecuencia a funcionar correctamente esa célula y aparecía una armonización justo 10 veces por encima. Si armonizaba esa, volvía a aparecer una 10 veces por encima. Entonces él concluyó, y de hecho os puedo asegurar que en consulta se ve así, existe la posibilidad de ver con muchísima anticipación un futuro estado patológico, porque, como dicen todas las medicinas vibracionales, las patologías empiezan a nivel energético y con el tiempo se van manifestando a nivel físico. Él descubrió que cuando esa frecuencia a la cual se encontraba ya la anomalía bajaba de 100 kilohercios, una frecuencia muy constante, es cuando se manifestaba la patología en la materia. Mientras tanto, por encima no había habido ningún estado patológico aparente, ¿vale? Y también comprobó que para armonizar las frecuencias inferiores a 100 kilohercios, evidentemente le costaba muchísimo tiempo y esfuerzos, mientras que armonizar arriba del todo, al principio de la cadena de esa armonización, era muy fácil y muy sutil, ¿vale? Y bueno, es un símil que vi una vez en una conferencia que me gustó muchísimo, y es una forma, digamos, de entender la bioresonancia. No es del todo intuitivo, porque quizás no debería de haberse puesto con un teclado, con un piano, quizás es más entendible con una cuerda de una guitarra, pero todo el que está en el mundo de la música sabe, y todo el mundo afina por lo que le llaman el La3. El La3 es una frecuencia en el 440 hercios y todo el mundo afina a esa nota. Pero existen octavas por encima y octavas por abajo. Entonces es curioso que el La de la octava inferior es justo la mitad de frecuencia, y el La por encima en la diapositiva este 440 evidentemente no es un 880, está mal la diapositiva. E incluso podríamos asimilarlo pues a una octava física, una octava emocional y una octava mental. Y da igual, lo que quiero hacer referencia es que da igual por donde empecemos, no exactamente da igual, pero bueno, casi que da igual por donde empecemos, porque si afinamos en una cuerda el La, sabemos que el La3, que le llaman los músicos, si afinamos el La3, evidentemente automáticamente el La2 queda afinado. Entonces creo que es un símil muy, muy intuitivo para una visión integrativa a través de la bioresonancia de la enfermedad. Y bueno, listo, ¿no? Sí. Venga, muchas gracias. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por invitarme y tener la oportunidad de estar con todos ustedes, al doctor Ballesteros, al doctor Mejías, y a vosotros o a ustedes por estar aquí, porque es un domingo por la mañana y ha sido la noche en blanco, con lo cual eso también tiene su mérito. De lo que vamos a hablar esta mañana, o de la parte que voy a hablar esta mañana, es de cuáles son las aplicaciones, al menos las que yo utilizo con bioresonancia, y de algunos casos clínicos derivados de estas aplicaciones.
Cuando me ha presentado el doctor Mejías, pues él ha olvidado solamente decir una cosa, y es que tengo el corazón un poco partido, porque mi hija, que es lo más importante de mi vida, pues está en Estados Unidos, y claro, me paso media vida con un pie en Atarazana y con el otro pie y la cabeza en Estados Unidos. La bioresonancia nos la ha explicado José Manuel extraordinariamente bien, mucho mejor de lo que yo sería capaz ni de entender, porque no soy ingeniera, y siempre que viene alguna persona a consulta que me hace muchas preguntas, le digo, mire usted, de esto quien más entiende es un ingeniero, de cómo funcionan los aparatos, ¿no? Lo que sí sé es que la bioresonancia es muy útil a nivel diagnóstico y muy útil a nivel tratamiento, y que si eres capaz de interpretarlo bien, pues puedes ayudar a mucha gente y en muchas áreas. Yo trabajo en particular con Polar 1000, es uno de tantos aparatos como hay, y es con el único que tengo experiencia y del único que os puedo hablar. Claro, al ser bromatóloga y al haber iniciado mi carrera profesional en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias con parásitos y con microorganismos varios, con yersinias, con micoplasmas, pues tengo cierta debilidad por la alimentación y por los bichos, ¿no? Entonces es la mayor parte de área de trabajo a la que me dedico. Hago test de intolerancia alimentaria. Se hacen muy bien con la Polar 1000, y creo que el enfoque fundamental cuando haces un test de intolerancia no es solamente ver al final lo que ves, que son los alimentos a los cuales esa persona es o no es intolerante, sino que también te tienes que plantear un poquito el por qué se llega a esa intolerancia, y no solamente el por qué desde el punto de vista del sistema inmunológico, que eso es obvio, o sea, pues si está mediado por IgM, está mediado por IgM, ¿no? Pero el saber por qué se produce. Yo miro siempre el electromog, eso ya porque me gusta también, miro siempre si a una persona cuando llega le afecta o no le afecta el móvil, el wifi y el Bluetooth. Lo miro sistemáticamente independientemente de que estemos hablando de intolerancia alimentaria. Y el por qué es porque estamos en un entorno que no puedes escapar a ello. Hay personas que sí les afecta y que, claro, como consecuencia van a tener enfermedades inespecíficas, dentro de las cuales pueden estar las intolerancias alimentarias. Y esto viene a suceder al menos en un 40-50%, entre una banda de un 40 a un 50% de las personas que vienen. Después miro las geopatías. Las geopatías realmente no afectan tanto, pero a quien le afectan también alteran bastante la vida o la salud de la persona. Luego Polar 1000 permite mirar el pH, y cuando el pH está alterado permite mirarlo desde el punto de vista de tejido conectivo, desde el punto de vista de páncreas, intestino delgado o hígado. Todo esto ya te va dando ideas de hasta dónde y por dónde va el paciente. Permite ver cómo están las sustancias vitales dentro de la persona, lo que entiende por sustancias vitales la máquina, el aparato, que son vitaminas hidrosolubles y liposolubles, son los oligoelementos, el magnesio, el calcio, los ácidos grasos esenciales. Y en mi caso me gusta mirar también el coenzima Q10, porque claro, el coenzima Q10 participa o es desencadenante de casi todas las reacciones, del 90% de las reacciones bioquímicas, y a veces cosas que son muy sencillas se pueden corregir, o que son muy complejas de detectar por otras vías, son muy sencillas de detectar con bioresonancia y permiten soluciones relativamente rápidas y eficaces. También es posible mirar cómo está con respecto a sustancias tóxicas la persona, y las sustancias tóxicas las puedes agrupar de tres formas diferentes: desde un punto de vista de toxicidad de metales pesados, desde un punto de vista de toxicidad de genotoxinas, o desde lo que se llaman toxinas ambientales, y esto también te da indicio de la evolución del paciente.
En mi caso me decanto más por las genotoxinas, pues tal vez porque me guste más, porque una cosa que es muy frecuente que todos hagamos, que comamos alimentos que estén cocinados a más de 180, 200 grados o que estén un poco quemados, es muy fácil encontrártelo en todo el mundo, difícil de quitar si uno no lo piensa, pero a quien le afecta la vida se la complica muchísimo porque, bueno, pues porque es obvio que se sabe desde, yo terminé la carrera en el 84 y ya se sabía que las nitrosaminas eran precursores de cáncer, pues hombre, quitar esas pequeñas cosas a quien le afecta es fácil y creo que se debe hacer. Y después toxinas ambientales. No hay tanta gente como se podría pensar con afectación de toxina ambiental, es decir, de benceno, de tolueno, teniendo en cuenta que lo tenemos en todas partes. Después también miramos con respecto al test de intolerancia cómo están las enzimas digestivas. Se pueden mirar también las enzimas cardíacas, las enzimas tiroideas, las enzimas nerviosas, pero bueno, yo me decanto por las enzimas digestivas, primero porque vienen a un test de intolerancia y después porque desde el punto de vista de medicina clínica convencional, cuando hay un déficit enzimático pancreático es difícil pensar y llegar a él, y con Polar-1000 o con una máquina de bioresonancia es relativamente sencillo diagnosticar un déficit enzimático pancreático no ligado con insulina, solamente de enzimas. Entonces, bueno, pues como que también le facilita un poco la vida al paciente si luego quiere ir a su médico o a su especialista. Y por último ya vemos desde el punto de vista anatómico, patológico y microbiológico, pues cómo está el aparato digestivo y los órganos anejos de la persona. Esto nos va dando idea completa de cómo está el aparato digestivo y de a dónde nos van a llevar. A veces uno intuye ya cuáles van a ser las intolerancias solamente con estos patrones que hemos visto, pero no obstante también le pasamos todos los alimentos, es obvio. Os voy a contar 3 casos clínicos, bueno, que a mí me gustan al menos, y espero que os gusten también a vosotros, porque derivado de un test de intolerancia puedes sacar muchas aplicaciones o algunas aplicaciones. En este caso, el primer caso clínico se refiere a una chica de 45 años que viene a hacer test de intolerancia, con lo cual es obvio que yo no pregunto antecedentes porque no es el caso. Y lo que encontramos es una alteración en pH, una alteración en electromog, es decir, le afecta el wifi, le afecta el bluetooth y le afecta el móvil, y una alteración por geopatía, unos déficits de calcio, magnesio, zinc, de cromo, en fin, de vitaminas, y una toxicidad por metales pesados, genotoxinas y pesticidas. Y por último, unas intolerancias pues a sal, azúcar, a miel, a una serie de alimentos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú ves esas alteraciones y sobre todo cuando tú ves que hay déficit de magnesio, de manganeso, de cromo, de zinc y de molibdeno, un poco mentalmente y físicamente y realmente estás obligado a ver cómo está el metabolismo. Y en el caso de esta chica, al mirar el metabolismo, lo que nos encontramos fue 2 hallazgos curiosos. Uno, que es que tenía una alteración de metabolismo de grasas, ¿vale? Eso es curioso, pero lo siguiente es que tenía priones alterados. Entonces, a partir de ahí ya es como, tenemos alarmas, no sé, vamos a ver qué podemos hacer con ella o por ella. Con respecto a patógenos, ella tenía infección por Helicobacter pylori y previamente había tenido también infección y había tenido tratamiento. Una infección por cándidas igualmente, y el nuevo hallazgo tal vez sería una infección parasitaria por fasciola y por Gastrotylax elongatus. Por cierto, si uno cree que, o todos, que seguramente todos lo vemos en la consulta cada uno de nosotros, ¿no? Que uno cree que lo que mayoritariamente hay es infección por Helicobacter o por cándida, pues en el caso mío al menos es error. Lo que más hay es infección
por parásitos. Más que por hongos, más que por bacterias, hay una infección parasitaria. Bueno, también los parásitos son muchos. Y luego dentro de los parásitos hay una infección bastante amplia, no tengo muestreos de porcentajes, ¿no? Pero amplia, de fasciola hepática, y hay una infectación amplia de Echinococcus multicolaris. La fasciola, vale, es importante porque tiene muchas derivaciones, pero el Echinococcus mucho más, porque así como el Helicobacter, dejado a libre albedrío, pues acaba produciendo, como todos sabéis, una úlcera gástrica, y dejado más a libre albedrío acaba produciendo un posible tumor de estómago, el Echinococcus multicolaris hace lo mismo, pero en el hígado o en el páncreas, depende de dónde se instale, ¿vale? Entonces es bueno detectarlo, es bueno verlo, y tampoco es tan fácil que se detecte en la medicina clásica. Vale, pero seguimos con esta chica. Ella, cuando ya le preguntamos, pues refiere que tiene dolores musculares que mejoran con un ejercicio leve, hace yoga, y dolores intensos históricos, no de hoy para mañana, durante la menstruación, y un dolor, que esto sí fue como curioso, un dolor de cabeza y una visión borrosa en un ojo y mareos localizados en el lado derecho, y bastante frecuentes desde pequeña, desde a lo mejor desde hacía más de 5, más de 10 años, ¿no? Entonces, claro, al ponerte a estudiar y a ver con qué son compatibles estos síntomas, es obvio que con muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es con enfermedad de las vacas locas, con fibromialgia, con esclerosis lateral amiotrófica, con Parkinson y con Alzheimer. Con respecto a la primera patología o a la primera enfermedad, yo no puedo hacer nada, porque mucho más brillante que lo ha podido explicar José Manuel cómo funciona la bioresonancia no lo puede hacer nadie. Quiere decir, si yo no tengo la longitud de onda en la que transmite metida dentro del ordenador, que no deja de ser el aparato de bioresonancia, pues obviamente yo no puedo saber así si lo tiene o no lo tiene. Lo que sí sé es que esta enfermedad cursa con priones, pero por dato bibliográfico. Lo que sí tengo introducido en la máquina es fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Entonces, cuando nos ponemos a evaluar las patologías que aparecen o que son compatibles, son fibromialgia y esclerosis lateral amiotrófica. Fibromialgia, además, la podemos evaluar más ampliamente porque viene como protocolo en la máquina, en la Polar, y va asociada a tuberculinum burnetii, a citomegalovirus, a virus de Epstein-Barr, a herpes y a Trichinella spiralis. Con respecto a Trichinella spiralis, seguro que hay más de uno y más de dos personas de los que estáis aquí que trabajaréis con fibromialgia. Vale, pues en general, al menos de los casos que yo he tenido, siempre la fibromialgia va ligada a Trichinella spiralis muscular. ¿Qué pasa? Que es muy difícil detectarla desde el punto de vista clínico de un hospital, porque lo normal es que la forma de detectarla es a través de un ELISA, y el ELISA no se hace en fibromialgia. Entonces, bueno, pues al menos yo les he pedido a dos personas que conozco en el hospital de Carlos Haya, en el servicio de rehabilitación, que si al menos a alguien lo podrían hacer para ir viendo muestreos, para que puedan publicar datos, porque claro, siempre será más fácil que publiquen datos desde un hospital que yo, que puedo publicar y me dicen, a la bonita, al pedrete contigo, ¿no? Pero la realidad es que siempre va ligada con triquinela, ¿vale? Y ELA no tengo protocolo, solo tengo la enfermedad, pero en este caso la chica sí presentaba un ELA claro. Ahora, ¿qué hicimos con ella? Pues iniciamos dieta en función de los resultados del test de intolerancia. Junto con clorela y con extracto de semilla de pomelo, porque extracto de semilla de pomelo es lo más amplio que pudimos chequear que le viniera bien.
le recomendamos que acudiera a su médico de familia porque es que no había ido en su vida a hacerse una analítica. Que menos que si te encuentras mal que te tengan fichada en la Seguridad Social y que te tengan un poquito historiada, ¿no? Y al ginecólogo, porque si tienes dolores menstruales vete al ginecólogo, que menos. Pero simultáneamente pues hicimos esto porque ella prefiere un tratamiento natural a un tratamiento convencional. Y la realidad es que tras 12 meses de dieta, ejercicio, suplementación ortomolecular, que no os la he puesto completa, sino que ha sido alternativa, y armonización con Polar 1000, pues los resultados es que está asintomática. Yo como me muero de miedo, claro, porque claro, imaginaros con los priones, ¿no? Imaginaros la severidad de las posibles enfermedades, pues más o menos cada 15 o 20 días la tenía ahí chequeando de vete pasando por todas las partes de la cabeza, vete pasando por el bazo, vete pasando por la garganta, o sea, para comprobar que no había ni rastro de priones. Y bueno, la última vez que ha venido ha sido el viernes y en este momento está muy bien, está perfecta, no ha vuelto a tener nada, camina todos los días, había estado en las fiestas de su pueblo de Benagalbón, había estado bailando, o sea que la verdad es que va muy bien, gracias a Dios. El segundo caso es un señor que tiene 64 años actualmente. Lo mismo, viene a que hagamos test de intolerancia, pero yo ya sabía, porque me lo había mandado su hermana y sabía que tenía gota, no era una novedad en mi vida. Lo que tenía era una alteración de pH, una alteración lo mismo de móvil, de wifi, una alteración en magnesio, en desequilibrio de sodio-potasio, todas las Bs deficitarias, la C, una toxicidad por metales pesados. Si os dais cuenta, los patrones son casi siempre los mismos cuando hay una enfermedad crónica, o muy parecidos cuando hay enfermedad crónica. Y luego, bueno, pues intolerancia a glutamato monosódico, que esto también es muy raro en la gente mayor, porque la gente mayor ha comido mucho mejor que nosotros y como consecuencia no suele tener alterados los edulcorantes, los conservantes. Y bueno, pues a toda la lista que estáis viendo, al azúcar y tal. Vale, entonces el paciente, ya me lo había dicho su hermana, pero él me dice que tiene gota y me dice que tiene gota desde que hizo la mili, lo tiene diagnosticado, fijaros, con 64, y que hasta los 30 él le habían dicho que se medicara, pero él dijo que no se medicaba porque podía jugar al fútbol bien, porque podía hacer tenis, le gustaba hacer deporte, pero claro, ya cuando empezó a tener ciertas limitaciones a partir de los 30, pues empezó con el Siloric. Y luego a partir del 2004 le ven en Carlos Saya y bueno, pues le ponen, aparte del Siloric que ya tenía de tratamiento de base, le ponen colchicina durante los ataques a 4 comprimidos día y durante los 3 meses siguientes a 1 comprimido día. Entonces Polar en este caso sí tiene tratamiento de gota y bueno, pues lo intentamos aplicar. El paciente dice que ya está bien de tomar Siloric, que ya está bien de tomar colchicina y que si hay otra posibilidad pues que vamos con ella adelante. Entonces iniciamos la combinación de dieta, iniciamos la combinación de algún que otro suplemento ortomolecular y un tratamiento de venir a armonizar con Polar, con la máquina. Hombre, no es que lleve desde el 2016 viniendo todas las semanas, no, en 3 meses estaba ya bien el paciente. Lo que me refiero es que empezó a venir, se puso bien y a día de hoy, a 2018, sigue manteniéndose bien, adelgazado, sigue con su dieta. Vamos modificando la dieta porque las intolerancias todos sabéis que hoy son unas y mañana son otras, pero en general es posible mantener a un paciente prácticamente sin intolerancias y eso pues es lo que intentamos hacer. Viene a revisión una vez al trimestre y ahora ya como va teniendo una edad pues ya no practica fútbol, sino que ahora hace natación, que le gusta más, pero vamos, que no ha vuelto a tener ninguna crisis y eso también es bastante bueno. Y el tercer paciente que os quiero poner es un niño de 11 años. Yo no veo muchos niños me vienen poquitos y casi todos los que vienen son con lombrices. Sí, claro, son con lombrices porque las madres
efecto, como 8 de azúcar. Pues si me meto bollicaos o les meto bollitos a los niños, pues lo que hay son lombrices normalmente. Y luego se asustan mucho cuando salen por las heces. Bueno, este niño no venía con lombrices, no, y venía con una cándida. Pero además, fijaros que esto sí que es cierto, que me pasa en los poquitos niños que veo. Todos los niños vienen ya con afectación, es decir, con alteración de wifi y de móvil. Y eso sí es muy preocupante. Yo no sé cómo hacérselo ver a más madres, porque claro, lo lógico es que no les dejen los móviles tan temprano, que no les dejen encendido el wifi por la noche, pero bueno, la realidad es que todos los niños que me vienen, todos vienen alterados. Este niño en concreto tenía alteración de molibdeno, cromo, probióticos y omega 3, alteración de metales pesados. Los niños también vienen con alteración de metales pesados, pero eso es normal porque como llevan brackets, los brackets habitualmente dejan un residuo de mercurio o dejan un residuo de metales pesados. Se quita con relativa facilidad, tampoco es un grave problema. Y en este caso de este niño con toxinas ambientales, que tampoco es normal en un niño tan chico que ya le afecte el benceno, el tolueno, pero bueno, tenía Candida albicans y su test de intolerancia estaba muy en relación con la retirada de alimentación que se hace cuando hay Candida. Vino con el padre, entonces le dijimos que hiciera 3 meses de dieta de Cándida. Claro, como es un niño, normalmente la dieta de Cándida, al menos yo quito la fruta un mes, pero como es un niño tampoco le puedes dejar tan desabastecido, ¿no? Ya le estás quitando muchos alimentos, entonces solamente le limitábamos a un mes de una pieza de fruta al día. También le recomendamos al padre, aparte de, mire usted, no le ponga al niño el móvil, quítele el wifi, pues le dijimos que le pusiera en el entorno al niño, para quitar las toxinas ambientales, lo único que existe, porque no existe otra opción, o al menos que yo conozca, que es poner plantas detoxicantes según estudio de plantas detoxicantes de la NASA. Es muy sencillo, es un poco lento en el tiempo, pero la verdad es que se quita la toxicidad ambiental y no es de ahora, o sea, se sabe desde el 89, quiere decir que, vamos, que había gente que casi ni había nacido de los que estáis aquí. Con respecto a metales pesados, le incluimos clorela en la dieta. Y en este momento el niño ya no tiene estreñimiento, bueno, en el momento en el que hice la presentación. Ha perdido 3 kilos, venía con un poquito de sobrepeso, ya empieza a hacer deporte y sigue teniendo Candida albicans, porque con Polar te permite ver exactamente dónde está el acantonamiento dónde está acantonada la bacteria o el virus o el hongo, como en este caso. Continúa con la dieta y bueno, como la Seguridad Social no es muy rápida, todavía no le han terminado las pruebas de Cándida en el centro de salud. Estos son 3 casos que os he puesto, pero os podéis imaginar que hay múltiples opciones con bioresonancia. Y nada, si me queréis hacer preguntas, fenomenal, y si no, pues muchísimas gracias. Ahora mismo, hace no mucho leí una frase que me impactó y la voy contando por ahí, que dice que la medicina ha avanzado tanto que prácticamente no queda nadie sano. Y tenemos que salir de ahí. Salimos de ese agujero, el ser humano tiene movimientos cuánticos y juntos nos metemos en el agujero, ahora juntos vamos a salir poco a poco, haciendo a un lado el ego del que se siente pisoteado, que se siente dueño del conocimiento. Somos simples administradores del conocimiento. Venimos, aprendemos unas cosas que otros han investigado, que otros han dedicado su vida a investigar, lo creemos o no, lo aplicamos, lo sabemos transmitir y luego nos vamos. Aquí nosotros, lamento contaros que dentro de 100 años posiblemente ninguno de nosotros esté en este planeta. Que no lo tenga asumido, pues que lo vaya a asumir. Preguntas, por favor. Seguro que hay alguna pregunta antes. Por aquí había una pregunta. Espera un minuto que te ponen el micrófono. Hola, buenos días. Felicitaros a ambos, ¿no? Estupendo. Lo que habéis comentado.
la parte más técnica, la primera parte, ¿hay algún tipo de bibliografía que se pueda...? Porque ahora han dado varios casos, el experimento, habla de muchas cosas, la verdad, muy bien. Hay muchísima bibliografía, pero está repartida. O sea, es complicado encontrar algo que hable de todo. O sea, encontrar alguna documentación donde te relate completamente esto, yo particularmente, digamos, en la parte de investigación o de búsqueda del conocimiento, ha sido a través de muchísima bibliografía, muy variada. Y además, lamentablemente, muchísima no está en español y demás. Entonces, pues, recomendarte algo en concreto sería complicado. Muy complicado. Buenos días. Hola. Quería preguntar si hay algún tipo de paciente al que no se puede aplicar la bioresonancia, es decir, gente con marcapasos, con stent, etc. Yo con marcapasos no, con marcapasos nunca he aplicado bioresonancia, nunca. No quiere decir que no se pueda, pero en mi experiencia no tengo experiencia con ello. He aplicado bioresonancia, pero localizada a dolor de cabeza a una señora que tiene una valvulopatía y bueno, sí, pero solamente dolor de cabeza, no metiéndome en ningún otro berenjenal, porque pienso que se puede, pero todavía hay que ser prudente, ¿no? ¿Opinión de cardiólogo? Hoy en día los marcapasos son muy potentes, muy altamente técnicos, con lo cual en este tipo de bioresonancia no hay ningún problema, no tienen por qué interferir. Los marcapasos son a demanda. Dentro del concepto de marcapaso hay muchas cosas, hay marcapasos desfibriladores, resincronizadores, y ellos captan un poco la actividad del paciente y se inhiben cuando el paciente está trabajando. O sea que este tipo de bioresonancia no. Otra cosa es la resonancia magnética. Eso sí, pero es por un riesgo de que el imán de la resonancia haga daño sobre la caja del marcapaso, que es un elemento metálico y lo puede arrancar al paciente y generar un problema serio. Hay que saber diferenciar. Todavía hay pacientes que confunden la resonancia magnética con la bioresonancia, no tienen nada que ver, son cosas diferentes. Hola, buenas. La pregunta es para Juan Carlos. Esto es que yo me he hecho la resonancia magnética hace poco y quiero saber si eso afecta mucho a nivel bueno, en general. ¿Te refieres a una resonancia magnética? Sí, la verdad, porque quería un diagnóstico de radiopatía y que se tiene muchos efectos secundarios. A ver, evidentemente, digamos, la potencia del campo electromagnético a la que te sometes sí es bastante alto. Pero claro, estamos hablando de que si te has sometido a una vez no tiene ninguna repercusión. El problema sería repetidamente. O sea que porque te sometas a... estamos hablando en el mismo caso que quien se hace una radiografía. Evidentemente estar expuesto a radiografías permanentes tiene grave riesgo claro, porque es que es una agresión energética bastante fuerte. Y pasa exactamente igual a nivel electromagnético. Si tú te sometes puntualmente a una exposición de un campo que en torno a 1,5 Tesla, que es una barbaridad, si es esporádicamente no sucede nada. Y referente a las mamografías, cada 2 años nos mandan a hacerlas. Yo me las estoy haciendo cada 2 años. Me estoy planteando si dejar de hacerlas, porque según ayer estuvimos viendo, no sé hasta qué punto realmente son efectivas. Y todo lo que nos va a caer cada 2 años. Es el mismo tema. Es el mismo tema. Sí es cierto que existe o sea, el estar expuesto a una mamografía, los protocolos creo que hablan cada 2 años, si no me equivoco. Bueno, a mi modo de entender y una opinión muy personal, creo que es excesivo, pero bueno, no sé tampoco el alcance. Pues un complemento respecto a la resonancia magnética, hay unas que son con contraste. Sabéis que el contraste de la resonancia magnética es el gadolínio, que es un metal.
Y hace poco la Agencia Española del Medicamento ordenó retirar del mercado los primeros gadolinios. Las primeras versiones de gadolinios se saben que no eran tan inmunes, tan sanas. Hay unas versiones más nuevas, pero no deja de ser un metal pesado. De hecho, tenemos una paciente que mandé a Ascensión para que evaluara el gadolinio y lo que pudimos ver que ya no tenía gadolinio porque ella había hecho una terapia de quelación y había conseguido quitar el gadolinio de su cuerpo, pero hay casos de fibromialgia, casos como de fibromialgia. La fibromialgia es un cuadro que hoy en día puede venir de muchas vías, del gluten, del déficit de vitamina D, del déficit de magnesio, producen casos parecidos a la fibromialgia. Entonces, cuidado con el contraste de la resonancia, hay que informarse, hoy en día hay que informarse con despacio ante las pruebas que estamos haciendo. Y un comentario respecto a la mamografía, lo comentaba yo ayer, que estamos confundiendo prevención con detección precoz. Y en el afán de detección precoz hacemos cosas como estas. Y ya no solo en el mundo de lo integrativo, de lo alternativo, sino que hay voces ya dentro de la medicina normal, alopática, que dicen, están haciendo estudios que demuestran que la radiación puede ser la que lleva a la aparición de tumores de mama. Perdón, entonces, ¿la mamografía sería mejor o no tienen el mismo resultado? Lo mejor es la prevención del cáncer en general. Es decir, adoptar un estilo de vida, tanto en la dieta como en las emociones, relaciones familiares, que no te lleven a desarrollar un cáncer de mama. Si tienes alguna duda, nos enseñaba ayer en la termografía, cómo la combinación de termografía con ecografía puede ser incluso más eficaz que una mamografía. Ahora, dar las gracias en primer lugar a los dos por vuestras presentaciones. Tengo un par de preguntas para Ascensión. Yo tengo intolerancia al tomate de Ascensión. Me encanta el gazpacho y el salmorejo. Y quiero este verano tomar el gazpacho. ¿Qué podría hacer para que esa liberación del tomate pudiese tolerar un sistema digestivo nuevo? ¿Hay alguna posibilidad que una bioresonancia pueda hacerlo? Sí, hay una posibilidad, pero yo no te aconsejaría esa posibilidad. Yo lo que te aconsejaría sería no tomarlo durante un periodo de tiempo prolongado, lo suficiente como para que tú detoxiques, o lo suficiente como para que no exista reacción inmune tardía, que es una intolerancia, al tomate. Y este año te diría, anda, José Luis, venga, córtate con el tomate y al año que viene ya lo estás tomando. Pero respondiendo sí se puede hacer. Lo que no le veo es, no veo la bioresonancia desde ese punto de vista. O sea, también creo que uno en la vida tiene que aprender a hacer ciertos esfuerzos para mejorar. Y lo que tú refieres del tomate estaría dentro de lo que yo pienso que son esfuerzos para mejorar en la vida. Claro, también tú me puedes decir, deja de fumar y esfuérzate, ¿vale? No, pues, ahí estamos, entre el tomate y el tabaco. Y otra pregunta que quería hacerte es que es un medicamento de una parte energética y una parte química. Sí. Si una persona quiere seguir con ese medicamento pero quiere quitar la parte química, podemos hacer una grabación de esa parte energética con una tipo pastilla lactosa, por ejemplo, o con algún tipo de producto similar para una persona mayor que está tomando una medicación pero que esa parte química le está afectando mucho. La pregunta está referida a si una persona está tomando una sustancia química, un medicamento, y le está sentando mal. Y lo que queremos es sustituirle, y no por un medicamento ortomolecular o un medicamento espagírico, no, sino por la propia vibración de la máquina. Sí, lo podemos hacer con bioresonancia, al menos con la máquina que yo manejo, con la Polar. Tú tienes la posibilidad de tienes dos posibilidades. Una de tratamiento o de armonización, que se llama. Una es poner un protocolo en función de las patologías que quieras corregir del paciente, tumbado en camilla y conectado a la propia máquina,
Y pues el protocolo a mí me vienen a salir bastante largos, los tengo de inicio 2 horas o así, pero bueno, luego se va bajando y se va teniendo a la persona hasta que va mejorando todo. O bien la otra opción que tienes es eso mismo, tú lo pones en pastillas que son de lactosa, unos comprimiditos chicos de lactosa, del tamaño de una melatonina más o menos, que se pueden activar con el propio tratamiento. Es decir, en vez de conectar a la persona a la máquina, lo que haces es poner el tratamiento en las pastillas y activarlas. La activación esta solamente viene a durar 10-12 días, entonces cada 10-12 días hay que volver a cargar las pastillas, pero te permite tratamiento en distancia o de personas que a lo mejor no pudieran venir y estar conectadas a la máquina. Lo cual, por cierto, me recuerda que eso podríamos hacer. ¿Dónde está el hermano de Virginia? No había un... Vale. Vale. Muchas gracias. Y yo lo que voy a preguntar a Juan Carlos es, ya que hemos hablado de que una enfermedad puede desagonizar un órgano, evidentemente, ¿una emoción puede desagonizar un órgano? Sí, claro. Ten en cuenta que exactamente igual que se hizo el mapeo de células, se conocían exactamente esa frecuencia a la cual vibraba células, tejidos sanos, exactamente se conocen las emociones. Tú sientes una alegría, una tristeza y realmente es una vibración y tú tienes algo que está resonando en tu interior, es el mismo concepto y esas frecuencias se conocen. Por exceso de ira, por ejemplo, puede desagonizar un hígado. ¿Perdón? El hígado, por ejemplo, que es el órgano afectado de enfado o de ira. De la ira. Puede afectar un exceso de hígado, ese exceso de ira del hígado. Muchas gracias. Otra pregunta. Sí, quería, si me podíais aconsejar o no, el uso individual en casa del zapper de la doctora Fler. Para ti. Bueno, yo no tengo experiencia con el zapper. El zapper es prácticamente lo mismo. Digamos, está basado en frecuencia, lo que se llama frecuencia Rife. Existe todo un mapeado completo de toda esa frecuencia. Entonces, son frecuencias a las cuales puedes aniquilar ciertos patógenos, ciertos microorganismos. Yo no tengo experiencia. ¿Qué es el zapper? ¿Qué es el zapper? El zapper es un aparatito exactamente igual que se aplica a... Tiene muchísima aplicación en alimentaria y tiene mucha aplicación sobre el propio cuerpo. Lo que hace es aplicar vibraciones ya preestablecidas y lo que hace es aniquilar cierto tipo de patógeno. Entonces yo no sé, no tengo experiencia con él, pero está basado en las mismas frecuencias Rife y las frecuencias Rife están súper demostradas que funcionan. Nos quedan 4 minutitos para irnos al descanso, 4 minutos para alguna pregunta más. A mí me gusta pensar que estamos en un proceso en el que llegará el día en que cada ser humano sea su propio kinesiólogo, tenga la posibilidad de, reconectando con su esencia, con sus capacidades, un poco lo que decía yo ayer en la charla, quién eres tú y quién es el enfermo. Cuando tú te das cuenta que tú tienes la capacidad de ser kinesiólogo con alguna técnica y decir, a ver, yo me voy a testar a mí mismo si hoy puedo desayunar con una zanahoria y con una manzana, o si me voy a una fiesta y me voy a tomar este vino Rioja, y saber directamente si eso te conviene o no te conviene. Creo que estamos en esa vía. Y nos han transmitido un poco la idea, hemos transmitido los médicos la idea, mira, tú no eres médico, tú no hables, haz lo que yo te diga. Y estamos recuperando otra vez el control para que cada uno tenga el control de su propia salud, desde la prevención. Tenemos que enseñar a los niños a no desayunar con bollicao. Decir, oye, hay 5 sabores en la naturaleza, hay que saberlos combinar, reeducar en educación. Si os parece, os paso el micrófono a cada uno para que cerréis con
comentarios y nos vamos a tomar el café dentro. Bueno, yo simplemente como dije al principio, agradecer porque era una oportunidad para mí única, el que, digamos, acercar un poco los conocimientos, ver que no era nada esotérico. Entiendo que la presentación ha sido un poco tediosa, pero yo creo que la finalidad era que quedase claro que detrás hay una grandísima tecnología detrás de todo esto y que no es nada esotérico. Muchas gracias y nada. Pues no lo tenía pensado, pero lo único que puedo deciros es que es apasionante trabajar con bioresonancia, que al menos después de mi experiencia profesional, que ha sido como más larga, al principio laboratorio y ahora pues al final también un poco de laboratorio, porque trabajar en bioresonancia todos los días o con bioresonancia te permite aprender y te permite ayudar, y eso pues son dos facetas que conjugarlas generan mucha satisfacción. Así que nada, os animo a ello y muchísimas gracias por estar aquí un domingo acompañándonos.